Uno de los sueños de todo entrenador de formación de baloncesto es encontrar ese diamante en bruto que pulir para conseguir formar una estrella que deslumbre a todo el mundo. Esta es la historia de Jimmy Dolan y Sale, ese diamante que todo entrenador queremos descubrir, una tribu en la cancha. Saludos mis queridos jugones del cine, soy Ricardo Gores y quiero ayudaros a descubrir el cine como algo más que entretenimiento. Si os gusta el cine y el baloncesto, este es vuestro canal, suscribíos aquí, empecemos. Se abren las puertas de un pabellón, precioso pabellón universitario, y aparecen dos entrenadores con un jugador joven, que quiere fichar o que está probando para fichar con esa universidad. El jugador reta a uno de los entrenadores, que es una antigua leyenda universitaria que por tema de lesiones se tiene que dejar el baloncesto. Y el entrenador lo que hace es demostrar al jugador que tiene exceso de soberbia. Resultado, que el jugador no ficha y se larga a otra universidad. Esto genera un conflicto en el cuerpo técnico, pues el entrenador principal, que no estaba allí en ese momento, había delegado en esos entrenadores la posibilidad de fichar a ese jugador. En ese momento nos damos cuenta que el entrenador principal tiene un choque con su ayudante. El primer entrenador ve en Jimmy Dolan, es decir, Kevin Bacon, un posible sustituto a su cercana retirada. Pero ese exceso de soberbia de la antigua estrella lo que hace es poner en contra al cuerpo técnico de la posibilidad de que le den ese cargo. En una cena homenaje que le hacen al primer entrenador, ponen unas imágenes de una misión que hay en África en la cual la universidad participa. En esa filmación aparece un campo de baloncesto de tierra con canastas cogidas con palos, en la que un jugador parece sobrenaturalmente alto y destaca sobre los demás. Nadie se da cuenta, solo él. Al día siguiente, el entrenador principal distribuye las tareas que tienen que hacer cada uno. Jimmy se da cuenta que se está quedando helado y le dan la opción de ir a buscar a jugadores de segundo nivel, ante lo cual él propone la posibilidad de irse a buscar a ese jugador que había visto en la filmación. El paso siguiente no es nada fácil, es irse a África a encontrar en una aldea perdida a un jugador que ni siquiera hay garantías de que sea buen jugador. Con un trayecto más o menos accidentado consigue llegar a la aldea donde efectivamente allí se encuentra Sale, ese jugador que había visto en vídeo y que, a pesar de gastarle alguna broma, descubre que efectivamente tiene un talento innato para jugar a baloncesto. Pero no es tan fácil todo. La tribu está condicionada por un mafioso africano que casualmente tiene un equipo de baloncesto. Este mafioso africano lo que hace es coaccionar a la tribu con determinadas medidas de presión, por ejemplo, quitarles las vacas. Al final el mafioso ataca el pueblo, lo quema y consigue poner a la tribu en una situación muy complicada. ¿La solución cuál es? Jugar un partido de baloncesto, en el que si ganan se toman una serie de medidas, una de las cuales es que Sale se iría a Estados Unidos a jugar para Jimmy. Además conseguirían saldar todas las deudas que tienen con el mafioso y recuperar esa libertad como pueblo que querían. Al final consiguen ganar el partido, ayudados por un hermano de Sale que había tenido que abandonar la tribu para trabajar con el mafioso, algo que le había puesto en contra del padre, y además ayudados por Jimmy Dolan, que había tenido que hacer un ritual para conseguir ser miembro de la tribu. Finalmente Sale llega a Estados Unidos y Jimmy accede a ese primer puesto de entrenador tras el éxito conseguido al fichar a Sale. Para todos los que jugamos a baloncesto, para todos los que hemos visto esta película, ¿creéis que Kevin Bacon jugaba a baloncesto? Pues bien, si os dais cuenta y os fijáis un poquito en los cortes, en cómo están funcionando los cortes de la peli, se ve claramente que Kevin Bacon no es un buen jugador de baloncesto. Era un buen bailarín, con lo cual a nivel coordinativo no tenía problemas a la hora de aprender determinados movimientos, pero el problema radica en que no es lo mismo bailar que manejar un balón. Quieras que no, para aprender a jugar bien a baloncesto necesitas muchas horas, independientemente que para bailar también. Cuando se hacen las tomas de juego con Kevin Bacon, si os dais cuenta, a pesar del famoso batido de Jimmy Dolan, su mano dominante es evidentemente la derecha y se nota que al final tiene una cierta carencia técnica a la hora de realizar las tomas. Pero hábilmente cortadas por el director, no se llega a ver en exceso un problema en esto. ¿Y qué diablos es el batido de Jimmy Dolan? Es una bebida refrescante. El batido de Jimmy Dolan es una jugada leyenda que realmente al final a mí me da la sensación de que es una cuestión más de palabrería que de técnica, porque al final es me voy por la derecha, me voy por la izquierda, me voy por la derecha, me voy por la izquierda. Al final necesitas casi una posesión entera para poder hacer el batido de Jimmy Dolan, un batido un poco largo, pero
sí que es cierto que a base de palabrería generas dudas en el defensor y el defensor pues se medio marea y al final le atacas por donde crees que no le va a atacar. Porque yo no veo nada más del batido de Jimmy Dolan. Ya me diréis a mí qué tipo de gesto técnico tiene el batido de Jimmy Dolan, el famoso batido de Jimmy Dolan, que no hace más que darle vueltas. A lo mejor precisamente es eso. El batido es darle vueltas a algo. Pues este lo que hace es darle vueltas al coco al rival. Y punto. Y se acaba. Ya está. Ya no hay más. Esta película está basada en la historia de un par de jugadores que fueron leyenda en la NBA. El primero, Hakeem Olajuwon, fue un jugador nigeriano al que llamaban The Dream, el sueño, que llegó de África muy joven, llegó a la Universidad de Houston formando un club del mate que se llamaba el Phil Slama Jama, con Clyde Drexler, ni más ni menos también. Y en la Universidad de Houston ya destacó, sobre todo por su capacidad intimidatoria. Uno de los jugadores históricos de la NBA de los años 90. Empezó a jugar, es verdad, en los años 80 en los Houston Rockets, su equipo de toda la vida hasta que cambió, y en la NBA poco a poco fue creciendo hasta el punto de convertirse en uno de los jugadores más dominantes de la liga. Un talento brutal, un físico bestial. Aquí en España le llamaban el bailarín de claquet por esa facilidad que tenía para mover los pies, por esa facilidad que tenía para pivotar. Yo desde luego recuerdo pocos jugadores que tuvieran esa capacidad de mover los pies y de pivotar y de deslizarse sobre la pista siendo tan grande. Dicen que es uno de los mejores pivots de la historia. La historia de Hakeem es un pelín distinta a la de Saleh porque sí que venía de una familia acomodada de Nigeria. Nunca tuvo problemas económicos y si hubiera tenido que regresar a África no hubiera tenido problema a la hora de eso. Deslumbró enseguida en la NBA, ganó 2 títulos, ganó una medalla olímpica y prácticamente toda su carrera la hizo en los Houston Rockets, excepto un final de carrera que hizo en Toronto Raptors. La historia de Manute Bol sí que se parece un poquito a la de Saleh. Manute Bol nació en Sudán y pertenecía a la tribu de las Dinka, que es la de media más alta de toda África, aislada, una tribu. De hecho, se dice que cazaba leones, también se comenta que su abuelo era más alto que él, algo que tiene que tener mérito porque Manute Bol ni más ni menos que medía 2,30, 2,31 aproximadamente. Su hijo ahora juega en la NBA. Fue un taponador extraordinario. Curiosamente acababa tirando de 3, pero fue una leyenda de los años 80-90 por su capacidad de intimidación. Una de las curiosidades que hay es que en un momento dado, el jugador más alto de en ese momento de la historia de la NBA y el jugador más bajo de en ese momento de la historia de la NBA, él y Tyrone Box, estuvieron juntos en el mismo equipo, los Washington Bullets, los actuales Washington Wizards. La franquicia de Washington decidió cambiar la palabra Bullets, es decir, la palabra bala en inglés, por la palabra Wizards. El nombre anterior era como excesivamente violento, sin embargo la palabra Wizard, pues no sé muy bien por qué les llamaron los magos, porque no, que yo sepa, magos en Washington no parece que hubieran. Que yo sepa, Berlín de dónde era. Sí que podemos ponerle más paralelismo con la historia de Manute Bol. Estas dos historias al final inspiraron la historia de esta película. Una de las circunstancias que se traslada en la historia quizá no es tan bonito en la vida real como en el cuento que aquí aparece. Y es el hecho de cuando vas a buscar a un jugador a África. Muchas universidades han buscado en el continente africano jugadores de proyección. Primero por las características de los jugadores jóvenes allí existentes que les hacen perfectos para jugar a baloncesto y luego con la facilidad con la que te puedes traer a un jugador de ese tipo a probar en Estados Unidos. Es conocida que en Europa muchos clubs o muchos agentes han ido a buscar al continente africano jugadores jóvenes que tengan características especiales para cualquier deporte, no solo para baloncesto, y puedas formarlos con la posibilidad de que esos jugadores se conviertan en profesionales. Y aquí está el lado oscuro de esa historia. Porque, ¿qué pasa con esos jugadores cuando no triunfan? Si esos jugadores no triunfan, hay dos posibilidades: que regresen a su país habiendo fracasado, algo que para ellos es algo más que un fracaso deportivo. Muchas veces significa el desapego de la tribu, haber abandonado a tu gente. Hay que pensar que allí cada mano es algo que te da de comer y cuando tú te vas a un país a triunfar, piensas que tienes el éxito garantizado. En la película de fútbol Diamantes Negros, una producción española, se trasluce muy bien la falta de ética de los agentes deportivos y la falta de empatía de los clubs y de proteger a ese tipo de jóvenes cuando fracasan. Muchos de ellos se han visto abocados a la indigencia, muchos de ellos han tenido que regresar a sus países avergonzados y teniendo que buscarse la vida o bien en las calles
o bien rechazados por su propia tribu. Otros, sin embargo, han triunfado, como fue el caso de Manu Tebol, como fue el caso de Hakim Olajuwon, que les han permitido labrarse un futuro profesional en el baloncesto o en el deporte, y también que les ha permitido ayudar a sus familias o a sus seres queridos, e incluso potenciar el deporte en sus países. Casi podríamos decir que es una especie de esclavitud moderna. Lo que es evidente es que esa explotación hacia esos jugadores jóvenes carece de una protección para los que no consiguen el éxito. Esos jugadores muchas veces carecen de la cultura necesaria y de los conocimientos necesarios como para saber qué riesgos están asumiendo en el caso de que no consigan el éxito. Esas ilusiones hacen que tomen la decisión sin prácticamente pensar y sin saber ni siquiera qué están firmando. Los agentes disfrazan de profesionalidad algo que en muchos casos no es más que interés lucrativo. Evidentemente habrán agentes que tengan este tipo de ética totalmente denunciable y también habrán agentes que utilicen su profesión de una manera muchísimo más leal.